Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas y a todos. Estamos en las octavas Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, organizadas por el Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y el encuentro de hoy es un honor porque Enrique Jiménez López nos va a presentar su libro El Breaking en México. ¿Cómo andás, Enrique? Muy bien, muchas gracias Martín. Aquí todo bien. Apenas empezando la tarde acá en México y ya lleva un ratito en Argentina. Perfecto, perfecto. Primero, contale al público quién sos vos, quién es Enríquez López Mejía, que Jiménez López, perdón. ¿Quién es? ¿Qué estudia? ¿Cómo llega a relacionarse con el breaking local allá en México? Con gusto, Martín. Bueno, yo estudié la carrera de etnomusicología. Tengo la licenciatura en etnomusicología por la Facultad de Música de la UNAM, de aquí de la Ciudad de México. Y también tengo otra licenciatura, pero en ejecución musical en contrabajo, pero en el área de jazz. Y después de eso me brinqué a una maestría en musicología, un poco para entender los dos mundos de la etnomusicología y de la musicología, para conocer, cómo tener más herramientas de análisis de diferentes procesos culturales, históricos. Pero sobre todo soy un apasionado de la música y la danza. Me encanta, desde chavo he estado en esa vertiente de intentar estar en eventos culturales, en jams, en entrenamientos, tanto de música como de danza. Eh, y bueno, tengo la enorme fortuna de trabajar, de ser investigador en un centro de investigación de la danza, se llama el CENI de Danza, del Instituto Nacional de Bellas Artes aquí en México, en el cual me cobijó para hacer, bueno, varios proyectos y creo que el que ha sido más importante y que ha tenido más peso es justo esto del hip hop. Cuando yo ingreso al CENI de Danza, pues como en varios centros, los ejes de investigación estaban enfocados a la danza clásica, a la danza contemporánea, al folclore, a la danza española, etcétera, pero estaba fuera la danza urbana. Entonces yo metí un proyecto, afortunadamente fue súper bienvenido y bueno, empecé a trabajar este libro sobre el hip hop, concretamente sobre su parte dancística del breaking. Y fue así como llegué al ámbito del hip hop, porque quería unir estas dos áreas que me interesan mucho, que es la danza y la música, y creo que el breaking totalmente se vale de esas dos herramientas para crear una historia y eh, generar conciencia entre diferentes chavos, ¿no? Diferentes maneras de entender la vida y la juventud. Enrique, el subtítulo de tu libro, el libro se llama El Breaking en México y el subtítulo es Cruce de identidades entre la música y la danza, que es lo que acabas de explicar. En ese subtítulo, Cruce de identidades, eh, ¿cómo crees vos que el breaking fue recibido en México? Si bien sabemos que el origen es afrolatino, ¿sí? Nació en Estados Unidos como lugar geográfico, pero digamos, como ente cultural eran las poblaciones afrolatinas, afrocaribeñas, etcétera. ¿Cómo fue ese cruce de identidades con la juventud mexicana del contexto no solamente geográfico, sino también histórico de esa década del 80 donde empiezan los primeros pasos? Pues yo creo que como en todos nuestros países de Latinoamérica, en realidad el primer acercamiento que tienen los chicos en los años 80, los jóvenes de ese tiempo, pues fue a través de la industria cultural, concretamente del cine, con la película desde Flashdance hasta Beat Street, en el que tuve la enorme dicha de entrevistar a estos pioneros, a los que en ese tiempo fueron los primeros que empezaron a bailar. Y curiosamente ellos decían que al contrario, o por lo menos no ellos, y pues en el contexto en el que se desenvolvían, no surgió la danza como una manera de reivindicación social, como de protección, sino simplemente fue por una enorme interés en ver bailar a esta gente y querían copiarlo. Totalmente. En el libro un poco explico el contexto social, económico que había en México, el cual era, y bueno, lamentablemente sigue siendo de gran desigualdad, y de todos modos a ellos lo único que les interesaba era pasarla bien, bailar en el espacio público, en el espacio privado, y fue la manera. Y bueno, hay anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, el B-Boy Manolo me decía que cuando fueron a ver District con sus amigos,
como en ese tiempo había permanencia voluntaria en los cines, te podías quedar todo el día si querías para ver la misma película. Se turnaban para, pues, como era demasiado tiempo, una parte se dormía y los otros estaban al tiro para ver cuándo iba a llegar la parte donde bailaban break, ¿no? Sobre todo en Flashdance. Y entonces ya despertaban, veían los escasos minutos, 2 minutos, y tan tan. Y otra vez, y así, se la pasaban. Y decían que curiosamente cuando terminaba la primera película, trataban de imitar inmediatamente lo que estaban viendo. Entonces, para ellos fue como esta necesidad también de trabajar esa parte que estaban viendo a través de las industrias culturales. Y algo bien interesante es que también por efecto de las industrias culturales, en la película de Breaking, seguramente te acuerdas, hay una escena donde un chico baila con una escoba, el famosísimo baile de la escoba. Eso fue bien importante aquí en México porque ya desde esos tiempos la piratería ha estado afortunadamente en mucho tiempo y en muchos lugares. La piratería lo que hizo fue recuperar el audio de esa película, de ese fragmento del baile de la escoba, con música de Kraftwerk, y pues las grababan en cassettes y recopilaban otros fragmentos de otras piezas, justamente para que los chavos tuvieran que bailar en las fiestas, en el espacio público, en el espacio privado, y entonces es ahí donde empieza a ver como qué bailan, qué están haciendo, qué música es la que se escucha para poder bailar eso. Entonces, pues ellos igual, en el Canal 5 de la televisión mexicana en aquellos tiempos, antes de que iniciara su programación habitual, también pasaban videos. Ahorita es muy natural que tú puedes tener acceso a lo que quieras a través de un clic, pero recordemos que estamos hablando de principios de los 80, donde era más complicado, era más difícil el acceso a documentales, a videos. Entonces, ellos lo que hacían era esperar ese inicio de programación y ya entonces les pasaban videos en donde había danzas urbanas, desde popping, locking, y eso también fue otro elemento que les motivó mucho a intentar copiar y por supuesto a empezar a ver de dónde conseguían información. A veces otro b-boy de aquel tiempo decía que él sí tuvo oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar, entonces estuvo en la cena, se recuperó algunos videos, los trajo acá y creó uno de los crews más importantes pioneros de México, que son los Master Weavers, junto con los Recas. Y esa es la manera en que realmente empiezan a identificar cómo a través de qué música pueden empezar a bailar. Evidentemente, pues fue como un inicio, una manera inicial, que después ya en los años 90 aquí en la Ciudad de México se divide esta forma de bailar en dos áreas. Los chicos o las chicas que se dedican más a los movimientos de poder y los que por su lado consideran que debe estar más la parte dancística, sobre todo al frente, ¿no? Pero básicamente es como la manera en que empieza a relacionarse música y danza, desde una perspectiva de la diversión, de pasarla bien, de aprender algo novedoso, del interés, y por supuesto muchos decían que era la manera en que también tenían el acercamiento con chicas, ¿no? O al revés, con chicos. Entonces, bueno, básicamente es la manera que creo que llega en varios países a través de las industrias culturales, ¿no? Y básicamente sobre esas películas y sobre este inicio de programación en esta televisión mexicana. Enrique, te pregunto ahora no sobre el contenido del libro, sino sobre la forma. Le contamos a la gente que nos está mirando que el libro es muy bonito estéticamente, muy bonito, y por dos motivos. Primero, porque ninguna página es igual a la otra. De hecho, lo estoy leyendo en bares y a veces la gente me observa porque tengo que o dar vuelta o darme vuelta yo, porque vamos a mostrar alguna de las páginas. Igual en la edición seguro que lo van a mostrar, pero cada página tiene algún retoque y obviamente el lomo podemos leer, ahí se nota perfectamente, ¿sí? Contanos, Enrique, de quién fue la idea y cómo lograste esto. O sea, nunca vi un libro así y es bellísimo, te felicito en ese sentido. Y fíjate que esto, bueno, pues lo trabajé mucho con la persona que lo formó. Yo le comentaba que, pues, que era un libro pionero del tema,
y que bueno, un poco le platiqué del contexto de a qué se dedicaba esto, por qué se había hecho. Y se llama Pablo el que lo formó. Él me dio alguna propuesta inicial y después lo fuimos trabajando, pero inmediatamente cuando él me mostró las primeras páginas, le dije, claro, por supuesto que tiene que ser así el libro, pero todo, porque básicamente es como un homenaje a las B-Girls y a los B-Boys, porque tienen la capacidad de ver el mundo de diferentes maneras, con la capacidad de ponerse de cabeza, de lado, contorsiones, brincos, saltos, freezes, pues bien, ven el mundo de diferente manera. Entonces, creo que era como un homenaje y efectivamente no hay una sola página donde esté el mismo formato. Puedes encontrar desde unos tenis hasta un círculo, páginas al revés, de manera que acá en México coloquialmente ya le están llamando el libro que baila. Y yo le llamo además el libro que te permite ser amigos, porque justamente eso que mencionas creo que es muy importante y muy padre, porque en algún momento algunos amigos me han dicho, es que yo lo voy leyendo en el transporte público y pues de repente tengo que empezarlo a mover y luego lo tengo al revés y entonces la gente dice, este cuate ni está leyendo nada porque tiene el libro al revés. Dice, y entonces me ha permitido socializar con la gente, porque hay gente que sí se atreve a preguntarles, oye, ¿en serio estás leyendo? Traes el libro al revés y luego ve que lo voltea así y así. Entonces, pues fue una manera de hacer como este homenaje, que a pesar de que es un estudio serio, que no se le perdiera la parte espontánea de la improvisación, de la frescura. Esa era la idea. Y justo lo que mencionabas, pues también trae un graffiti, breaking, en México. Incluso esto es poca gente que se ha dado cuenta. O sea, son pocos los colegas que ya han tenido el libro, o sea, sí están maravillados con la presentación, pero como que esto no lo han descubierto y pues es un graffiti finalmente, ¿no? Desde lo que se puede hacer con un libro. Entonces, bueno, la idea fue esa, que fuera como muy interactivo, que no sea un libro solemne, insisto, el contenido pues intenta ser serio, pero quería que no fuera como este libro acartonado, que, no, sino simplemente que desde el momento en que lo veas dices, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por dónde me voy? Y bueno, pues creo que ha tenido mucho éxito y afortunadamente pues ya lo están solicitando mucho. Debo decirte que este libro salió prepandemia, salió a la luz pública a finales de 2019 y bueno, pues todos sabemos que lamentablemente ya en el 2020 se vino la pandemia, entonces fue un libro que a pesar de que se publicó en 2019, hasta ahorita que ya estamos retomando la vida presencial pública otra vez, se está dando a conocer. Curiosamente estuve hace un mes aproximadamente en la Feria Nacional del Libro en León, Guanajuato, aquí en México, y ya no pude estar en el área de los libros que estaban recién editados, porque es del 19, a pesar de que no está todavía visto, justo por este problema. Pero bueno, no hubo ningún problema porque finalmente fue una charla de un texto que ya está publicado, en el cual agradezco pues la participación de B-Boys de allá de León, que estuvo muy interesante. Sigo con la forma para volver al contenido. En la tapa tenemos, bueno, las zapatillas de un b-boy o de una big no queda claro. Y en el medio hay un flyer, un programa de un evento muy particular. Contanos un poquitito de qué se trata. Sí, es un B-Boy. Esta foto fue tomada en el Centro Nacional de las Artes, aquí en la Ciudad de México, justo en un evento que, dicho por palabras del propio CENART, Centro Nacional de las Artes, ha sido de los eventos que más público ha traído. El Centro Nacional de las Artes en México es un espacio emblemático en el arte, porque es un espacio enorme en el que están presentes escuelas de educación artística, que tienen que ver con, evidentemente, con la música, con la danza, con el teatro, con las artes plásticas. Hay teatros, evidentemente, teatros al aire libre, están los centros de investigación donde estoy yo. Es un espacio rico culturalmente, un área verde impresionante donde se llevan a cabo desde la Eurojazz, la feria del libro, en fin. Entonces, les platico esto para que tengan la dimensión. Es un espacio verdaderamente muy grande.
y ellos decían que después del Eurojazz y de las ferias del libro para jóvenes que había antes, que ahorita ya no se han podido hacer, el evento que yo creé, que se llamó Danza Urbana Generación Hip Hop, han sido de los que han tenido mayor público. Y hacía ojo de buen cubero, decía que habían como 20,000 personas en todo el evento. El evento duró 3 días. Te platico de volada de qué fue esto. Yo cuando meto mi proyecto de investigación, pues ya llevo aproximadamente un año trabajándolo, desde luego desde la perspectiva de la investigación participante, tuve que estar presente en varios eventos de break aquí en la Ciudad de México, por supuesto conocer a la comunidad de hip hop, y tuve la fortuna enorme de conocer al b-boy Funky Maya, que le mando un saludo si luego lo ve este material, que gracias a él pude tener acceso ya con toda la comunidad. Finalmente, en el momento en que tengo contacto con él, platicamos, coincidimos con ideas, él ya me permite entrar de una manera más sencilla a los entrenamientos, a los jams, a las batallas, a conocer gente. Eh, Originalmente fue para la publicación de este libro, pero ya en el camino vimos que había la posibilidad de generar un festival o un encuentro, y justamente en eso me aboqué. Como un subproducto de esta investigación, creé un proyecto para realizar este encuentro. Evidentemente hubo que fundamentarlo, hacer la justificación y por supuesto hablar de presupuestos, porque era un evento muy, muy, muy grande que terminó siendo un evento internacional. Se lo presenté a las autoridades, a la directora de ese tiempo que fue la maestra Elizabeth Cámara, y lo vio con muy buenos ojos. Inmediatamente me dijo, pero vas, ¿no? Y entonces ya nomás nos abocamos junto con este colega Funky Maya a trabajar la programación, hacer las llamadas, las invitaciones, la curaduría, a ver qué es lo que íbamos a presentar. Y finalmente llegamos, bueno, también tuve que hablar con las autoridades del CENART, porque pues se iba, la idea era que se hiciera en los espacios del CENART. Entonces también tuvimos una cita con el director de ese tiempo, al cual también le encantó la idea e inmediatamente nos dijo, hay que programarlo. Entonces ya con el visto bueno del CENI de Danza y del CENART, empezamos a hacer la curaduría. Entonces tuvimos 4 ejes temáticos, que fue actividades académicas, lo cual implicaba conferencias magistrales, mesas redondas, debates, etcétera. Actividades escénicas, en el que básicamente estaban las batallas de todo tipo que tuviera que ver con la danza urbana. Evidentemente la presencia fuerte era el breaking, pero también había locking, popping, freestyle, en fin, había como muchas vertientes. También hubo clases magistrales que se convirtieron en verdaderos espectáculos, por eso también las consideramos partes de las actividades escénicas, porque si bien era un rollo educativo, realmente el resultado final fue escénicamente maravilloso, realmente se volvió un espectáculo en sí mismo. También hicimos las actividades que le llamamos de difusión, que si bien el eje era el breaking, no queríamos dejar de fuera los otros elementos del hip hop. Entonces le llamábamos actividades de difusión a la creación de graffiti en vivo, talleres y conciertos de rap, beatbox también estuvo presente, y sobre todo algo que fue muy llamativo y al cenar le encantó esa idea, y que además es otro de los elementos del hip hop, el emprendurismo callejero. Entonces, fueron muchos colectivos de chicos que tienen sus propios organizaciones de venta y creación de ropa, de aditamentos, de todo lo que tiene que ver con el break. Vinilos, hay gente que llevaba discos, en fin, fue como la parte del emprendurismo, pero desde el punto de vista hip hop, y eran colectivos independientes y que era de la propia comunidad. Entonces, pues imagínate, el evento fueron 3 días en mayo del 2015 y 2016, pero eran actividades simultáneas, es decir, tú tenías la posibilidad desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche de decidir si querías entrar a una conferencia, si querías entrar a ver una película, si querías ver una batalla, si querías entrar a una clase, si querías ver rap, en fin, de verdad que fue un evento masivo, impresionante. Y ha sido el único evento que hemos organizado en el CENI de Danza que por su magnitud tuvieron que participar, de verdad no lo miento, desde la directora, que anduvo en friega
haciendo talacha y todo, hasta nuestros amigos policías que nos ayudaron en la logística, en la organización, en la vigilancia, algunos colegas investigadores también nos echaron la mano, todo el equipo directivo, los coordinadores, secretarias, de verdad, todo el CNI Danza se puso la camiseta y fue afortunadamente impresionante. En esta primera emisión del 2015 tuvimos la gran suerte de traer a Alien S, este gran B-Boy, a Tesis también, investigadores académicos de México. Sí, fue un evento bien bonito y creo que trascendió. Hubo mucha prensa, creó algún parteaguas porque finalmente era una comunidad que no conocía el CENART y el CENART no había tenido el chance de trabajar con la comunidad hip hop. Realmente fue como el encuentro. Y para el 2016 fue tal la presencia de este evento que generó tanto impacto que tuvimos la enorme fortuna de que incluso la embajada norteamericana, las empresas privadas Red Bull y Puma se unieron con nosotros, dijeron, queremos ayudar. Afortunadamente no se metieron en nada de la curaduría, simplemente, pues evidentemente con el intercambio, no, solamente nos pidieron que pudieran poner algunos talleres de sus productos y apoyarnos, ¿no? Entonces, pues afortunadamente fueron eventos muy interesantes. En el 2016 tuvimos la enorme presencia del maestrísimo Popmaster Fable, este gran B-Boy que sale en varios documentales. Eh, tuvimos también la presencia otra vez de Alien Ness, de Home Ten, de los pioneros perdón, de los grandes B-Boys de nivel universal prácticamente, ¿no? Y bueno, pues fue eventos 2015-2016. Lamentablemente, por ser eventos masivos, después con el cambio de dirección hubo algunos problemas, se nos vino la pandemia, evidentemente ya no se pueden hacer eventos masivos, pero creo que se están volviendo a dar las condiciones para que en un futuro ya muy inmediato probablemente se vuelvan a hacer este evento. Y curiosamente el flyer del libro es el programa de mano del 2015. Enrique, dos preguntas sobre la historia del breaking en México. Primero, te pregunto el rol de la mujer. Recién nombraste a B-Boys y Big Gear. ¿Cuál fue el rol de la mujer? No solamente cuantitativamente, sino si ese rol fue evolucionando hasta hoy en día. Y la segunda pregunta que te hago es, ¿qué pasaba con los otros elementos del hip hop? ¿Cómo se llevaban? Porque acá en Argentina no se dio en todos los territorios de la misma manera. Hay gente que siguió practicando break independientemente del resto de los elementos. Y en Buenos Aires, digamos, los pioneros empezaron a incursionar en ser MC, grafiteros, DJ. Entonces te pregunto, ¿qué pasó en México, en México DF, que es donde investigaste? Claro. Fíjate que afortunadamente también hay pioneras. Lamentablemente, la única pionera que tuve contacto con ella, que sí logré hacer la comunicación, se dedicaba ya a la parte de salud. Era doctora y realmente su agenda se le complicó mucho. Lamentablemente no tuvimos el tiempo para hacer una entrevista. Me hubiera encantado porque era la única que yo había identificado hasta en ese momento. Ahorita ya conozco muchísimas más, pero en ese momento era la que consideraba o la que yo conocía que era de las pioneras y que incluso los pioneros B-Boys me hablaban de ella. Finalmente logré contactarla, pero lamentablemente pues no pude, ¿no? Pero bueno, sí tuve el acercamiento con Biggers de la escena actual, digamos, y bueno, pues evidentemente me dieron sus puntos de vista, me hablaron efectivamente que sí hubo una escena de Big Girls igual en los 80, y como es, creo que en todos los países, son menos evidentemente la cantidad de Big Girls. Yo pensaba y lo corroboré con estas Big Girls, creo que a lo mucho habrá unas 30, 40 a nivel nacional, no en la Ciudad de México, o sea, realmente son pocas por lo menos que están visibles, que están activas, porque seguramente hay muchas chicas que a lo mejor en su casa bailan, pero digamos que están en la escena, que van a batallas, que van a jams, que están presentes en la vida del breaking actual, son como unas 30, 40, probablemente ahorita ya con las nuevas generaciones esté aumentando a los 50, pero creo que también es importante decir que ellas mismas consideran
que se han ganado el lugar, no por ser las novias, no por ser las, porque muchas veces ellas mismas me decían que se interesan pues porque eran las novias de los B-Boys. Y entonces pues también al ver a su novio en esta faceta, pues ellas también se interesan. Otras lo hicieron por su cuenta, desde por su interés. Y bueno, me platican pues todas las problemáticas a las que se tuvieron que enfrentar y se siguen enfrentando. Evidentemente es una actividad básicamente masculina, pero que afortunadamente han logrado darse su propio espacio. Ahorita ya es muy común que batallen entre un big boy y una big girl y se andan dando su round, como dicen ellos, nosotras también traemos nuestros truquitos. Entonces tienen una historia. En la historia de los eventos de breaking en México, la mayoría eran organizadas por crews o por b-boys hombres. Y ahorita afortunadamente ya están empezando a haber eventos organizados por mujeres y están haciendo sus propios talleres. Incluso yo intenté, bueno, participamos con una banda que dirijo, pero solamente el sector femenino, en un evento que se llamó Bigger Power, que la idea era que fueran puras mujeres y los talleres, las presentaciones fueron de mujeres y eso se me hizo genial, se me hizo padre, porque pudieron discutir entre ellas pues sus broncas, sus necesidades, hacia dónde van y fue muy interesante. Y lo padre es que en el ensamble que yo dirijo pues hay muchas mujeres y afortunadamente con las mujeres que están en el ensamble se pudo crear todas las secciones. Hubo guitarristas, bajistas, saxofonistas, percusionistas, entonces tocaron funk para el evento, pudimos entrar a ver las batallas. Entonces creo que son pocas, pero que están teniendo bastante presencia. Y bueno, como yo digo en el libro, este es como una primera visión, es como un rollo panorámico, porque evidentemente hay que hacer mucha más investigación. Y si ahorita me dieran la posibilidad de volver a hacer, ya tendría más elementos, tendría como más claro en qué ciudades tendría que ir para entrevistar a quién, ¿no? Pero de que hay una escena fuerte, afortunadamente, y que está proponiendo y que está creando sus propias necesidades, existe. Eh, tenemos a B-Boy, Soul B, a Sean Lee, a Kepsa, en fin, tenemos una gran cantidad de Biggers y que están activas, eso es lo más bonito, están yendo a juecear, están bailando, están batallando, están haciendo actividades, o sea, andan movidas por todos lados y eso creo que es muy, muy interesante. Por cantidad, sí son pocas, comparado con la cantidad de B-Boys que hay en la Ciudad de México y en nuestro país, pues son muchas, pero creo que a nivel de proposición, de crear proyectos, creo que están bastante bien, ¿no? Eh, eh, La otra pregunta tenía que ver con el resto de los elementos. claro. Pues sí, efectivamente, en México nunca han estado presentes. Esa es una discusión muy importante. En nuestro país, de hecho, el primer elemento que llegó fue el graffiti. Hay algunos b-boys que tienen la historia, ¿no? Y como de repente unos grafiteros se interesan por el rap y luego por el baile. Pero no han estado juntos, han tenido su propio camino, su independencia. Y fíjate que hay una discusión ahorita muy interesante porque hay algunos colegas que incluso han criticado abiertamente, dice, no más, a este cuate ni siquiera le gusta pintar o no le gusta rapear cuando está bailando. O sea, hasta de que, oye, espérame, ahorita estamos en un evento de rap. O sea, como que en los eventos que se están haciendo, están intentando efectivamente conjuntar, pero en la vida pública, en el desarrollo histórico, digamos, natural, no han estado en un camino conjunto, pero han tenido su propia metodología de desarrollo, de historia, de sus propios procesos, de su propia autocrítica, de sus propias ideas. Entonces, ahorita sí empieza también a ver, por ejemplo, en el caso que conozco más, de algunos B-Boys que están entrándole ya a la parte, por ejemplo, del DJ, están haciendo algunas cosas para ellos mismos, o hay amigos que están en la parte del rap también. A nivel histórico sí hay algunos raperos que trabajaban en la parte break también, incluso se volvieron básicamente después crews de break, cuando originalmente eran raperos. Ahí hay como
como una relación más directa, básicamente entre rap y break, pero con los demás elementos sí ha sido como cada quien su historia y ha sido muy criticado en el sentido que a veces se dice que tienen que estar juntos y dice, pues a mí ni siquiera me gusta el rap, han dicho vivo, ¿no? A mí no me gusta el rap. O grafitero dice, pues a mí la neta no me gusta ni bailar, entonces yo me dedico al graffiti. Pero están en la misma idea del para qué, ¿no? Eso sí es interesante. Y bueno, afortunadamente cada área ha tenido su propia historia y su propio desarrollo y sus propias metodologías. Enrique, para la gente que le interesa el libro, ¿cómo se consigue? ¿Dónde se editó? ¿Se puede conseguir internacionalmente? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, a modo de cierre, si la gente le interesa tu trabajo y te quiere seguir en redes sociales, ¿cómo te encuentra? Claro, el libro lo publicó el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Por pandemia es un libro que apenas está empezando a circular, incluso aquí en la Ciudad de México. Básicamente los materiales de Limba se publican o se distribuyen en la librería que se llama Educal, es a nivel nacional. Y Educal evidentemente ya tiene contacto con librerías de varios países, pero insisto, por cuestiones de pandemia no ha estado de lo más funcional ahorita esa parte. Apenas están empezando a distribuir ciertos libros en ciertas librerías. En la Ciudad de México ha sido difícil el acceso porque apenas está empezando. Pero les puedo dejar el correo del INBA, donde en el área de difusión ellos sí se encargan de distribuirlo a quien se lo pida. Y el correo es difusioncenidip, arroba, si quieren ahorita lo escribo al final, y ahí de esa manera, con la coordinación de difusión, pueden tener contacto, se ponen de acuerdo, donde lo pueden, o incluso conmigo mismo, ¿no? Podemos entrar en contacto y se los mando sin ningún problema. Yo tengo el Face, aparece como Enrique EJ Jiménez, Insta lo mismo, les puedo dejar un correo, un teléfono si gustan, y estamos en contacto sin ningún problema. Buenísimo, Enrique. Sí, los vamos a colocar por edición abajo, así la gente puede tomar nota. Te agradecemos mucho tu tiempo. Recomendamos entonces El Breaking en México, un librazo, una muy buena investigación necesaria. Estamos acercándonos, el año que viene se cumplirían 50 años del mítico nacimiento de las fiestas de hip hop, así que es un buen momento para repensar el hip hop desde Latinoamérica. Así que nada, gracias por tu tiempo e invitamos a la gente que le interese a leer El Breaking en México. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Martín. Hasta luego.